libro de la doctora Marta Jerez Ambertín. Bueno, en principio me voy a presentar. Yo soy la doctora Gabriela Abad, estoy acá en nombre de la Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud, Instituto Jacques Lacan, del cual soy docente. Y bueno, y también en tanto creo que muchos de los miembros de la Fundación Sigmund Freud nos sentimos como que algo del ADN de este libro lo tenemos cada uno inscripto. Hay una genealogía con este libro y los miembros de la Fundación muy fuerte. Bueno, este libro ha sido editado por Letra Viva en versión online en octubre del 2022 y en versión papel en enero de 2023, con la sorpresa que en julio se agotó. Es un bestseller este libro. Por eso su editor, Leandro Salgado, a quien saludamos, que seguramente está presente o se va a unir en breve, lo hizo reeditar y estará nuevamente en circulación las próximas semanas. Bueno, sale conjuntamente este libro con la cuarta edición también de Imperativos del Super Yo, que es el segundo libro de la doctora Marta Jerez Ambertín. Con 2 capítulos nuevos sale y bueno, que van precisando y poniendo en eje los tiempos que atravesamos y donde la cuestión del super yo se hace central, ¿no? Me parece como un dato muy importante destacar, que yo quería antes de darle la palabra a los presentadores decir esto y poner en valor, que esta cuarta edición está prologada por el doctor Néstor Brownstein. Con una cuestión muy sentida, supongo que para Marta y para todos nosotros, siendo que este escrito de presentación que hace Néstor es uno de los últimos escritos de Néstor, dado que fue en marzo del 2022 y en septiembre se produce su adiós, que sería el último escrito de Néstor. Dado esto, voy a tomar ahora algunas de las palabras de Néstor en ese prólogo. Las voces del super yo es un ejemplo de todas esas virtudes que un libro puede tener y que él va enumerando, ¿no? Él nos cuenta que la primera edición fue de Manantial en el 93, o sea, hace 30 años. Una segunda edición en el 98 y una tercera edición revisada, corregida y aumentada, que ya es en Letra Viva en 2007. A partir de ese año se sucedieron 4 ediciones más. Bueno, en esa tercera edición, también aumentada y corregida, Marta ahí pone casos clínicos que abordan el acting out, el pasaje al acto, el acto analítico, con la inclusión de nuevos y felices epigramas de Borges, acompañadas de valiosas aportaciones clínicas que dieron pie al siguiente libro de Marta, que es Imperativos. Luego viene Venganza, entre deudas y culpas, sacrificios, y Venganza y culpa en el 2016. En ello, Marta Jerez Ambertín, dice Néstor, a quien bauticé como culpóloga, se ocupó en perseguir las paradojas del super yo, la culpa, el sacrificio, incluso en los nudos del trébol y en sus consistencias imaginaria, simbólica y real. En esta cuarta edición se agregan 2 capítulos que tratan de la mirada y la voz como objeto A en relación al super yo. Una deuda que la autora tenía con el tema y que permite diferenciar la voz como objeto de las voces que las recubren y las revisten.
voces de reproche en la neurosis, incitantes en la perversión y alucinantes en la psicosis. La primera edición de hace ya 30 años no fue, como podría tenerse, a partir del difundido mito platónico, una sepultura para las palabras. Por el contrario, desencadenó diálogos innumerables de los que hemos sido testigos, cuando no partícipes, en México, en Colombia, en España, en Chile, en Costa Rica, Brasil y Argentina. Puede ser que el libro, el sí privado de habla, no responda a las aportaciones, a las objeciones y a las propuestas de extensión conceptual. Por ello, puedo afirmar que este es un nuevo libro, al que también los afortunados lectores de las ediciones anteriores querrán atesorar, mientras ven cómo el libro sigue andando y creciendo. Y no es que Marta Jerez Ambertín escriba varios libros. Ella escribe, como diría Proust, un único libro, el que lleva dentro de sí. Escribirlo, renovarlo día a día es su deber y destino. Bueno, es una parte del prólogo de Néstor Brownstein, lo que acabo de leer. Bueno, ahora voy a dar lugar a quienes tienen a su cargo la presentación del libro. Los voy a presentar primero muy brevemente y luego les digo la modalidad de trabajo. La doctora Amelia Imbriano, psicoanalista, profesora de la maestría de la Universidad Nacional de Mar del Plata, directora de la Fundación Praxis Freudiana. El doctor Alberto Cabral, psicoanalista, es director del Instituto Ángel Garma, Full Member IPA. Enrique Figueiredo, psicoanalista, profesor universitario de Pernambuco, postdoctor en París, 5 Sorbona. Y por último, Alberto Santieri, psicoanalista, coordinador de contenidos de www.elsigma.com. Bueno, cada uno de estos presentadores tendrá 15 minutos aproximadamente como para que tengamos tiempo de hacerle alguna pequeña pregunta a Marta y poder dialogar con ella un poco. Así que bueno, yo diría que comencemos con Amelia Imbriano, en primera instancia, dado que es la dama de la presentación. Amelia, te doy la palabra. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, realmente es para mí un gran honor presentar este libro. Un gran honor que tiene que ver con la vida, con Marta, a quien puedo llamar mi maestra y a quien también la puedo llamar mi compañera de vida, mi amiga, a quien, bueno, hemos tenido muchas luchas y muchos festejos juntos, como es una vida. También me alegra mucho esta cuarta edición y espero poder estar a la altura de esta presentación. Esta cuarta edición que voy a nombrar también unas palabras de Néstor, que creo que, bueno, que con ese prólogo, pues, nos movió a todos. Y bueno, dice Néstor, que voy a tomar una frase de Néstor en la contratapa, porque yo les digo que mi estilo de mirar los libros, de comenzarlos a leer y demás, es tapa, contratapa, la solapa, el índice, la bibliografía, y después me sumerjo en él. Entonces, dice Néstor, ¿qué hace que un libro se transforme en una referencia insoslayable para todos los estudiosos y practicantes del psicoanálisis? No hay respuesta fácil. Debe reunirse una constelación de factores: el rigor de la investigación, el interés del tema,
el abordaje de ese tema sin repeticiones ni omisiones, la calidad de escritura, el respeto al lector, que es invitado a un diálogo y no a la escucha pasiva de un maestro omnisciente, y sobre todo la pasión por la transmisión que anima al autor. Las voces del superyo es un ejemplo de todas esas virtudes. Realmente, sí. Y creo que los que venimos trabajando hace tiempo con Marta, trabajando, dijo el mosquito en el arado, ¿no? Acompañándola en su entusiasmo, porque nos llega y nos empuja, podemos dar pleno testimonio de esto que dice Néstor, el respeto al lector que es invitado a un diálogo y no a la escucha pasiva. Creo que esa es una gran virtud de esta autora, es una gran virtud de Marta Jerez, que la ha tenido siempre y que la viene como perfeccionando, logrando cada vez mejor, más clara la transmisión, más abierta. Bueno, una belleza las palabras de Néstor, con qué simpleza puede decirlo. Bien, de la contratapa tomo eso. Vamos a la bibliografía, porque me voy a dejar para el final la tapa. Bueno, más que generosa. Ay, Marta, tu acto de generosidad entre la tercera y la cuarta edición es inmenso. Ya en la tercera había mucha generosidad de bibliografía, pero en la cuarta, porque no solamente Marta pone las referencias bibliográficas que hacemos todos, las normas APA, etc., o las Chicago, en fin. No. Marta se toma el trabajo, en parte del libro, de ordenar las citas de Lacan respecto del superyo, desde Lacan que termina diciendo en el seminario 18, nunca me he metido con el superyo o algo por el estilo. Bueno, resulta que tenemos 2 veces 40 citas ordenadas, prolijamente. Marta dice de tal seminario, si es inédito de tal clase y de dónde lo sacó, si no, en tal seminario de Paidós, tal página. Bueno, muy cuidadoso. Marta, eso vale oro. Eso es una donación inmensa. Habla realmente de tu respeto al lector, porque a veces es tan terrible cuando uno encuentra una frase, nos dicen en el seminario tal, y anda a encontrarla, porque de acuerdo a la traducción, andás a ver si con el buscador la encontrás, no la encontraste. No. Marta dona y es muy rigurosa con lo que dona. Bien, Marta, cuando está programando la tercera edición, dice reeditar, revisar, corregir, aumentar. Y hay un prólogo de Borges, un epígrafe, no un prólogo, perdón, un epígrafe, que dice: el concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión o al cansancio. Bien, sabemos que Marta no es católica, no acata, por eso empuja, sigue, va adelante, investiga, piensa, nos otorga nuevas nociones, refresca conceptos de Lacan, pero nos otorga nuevas nociones. Eso es algo importantísimo en un autor, que no refrita
Lacan dice, Lacan dice, ¿no? Freud dice, no. Ella se juega dando sus ideas, creando nociones. Eso tiene un valor insoslayable. Y ahí, en este revisar, corregir, aumentar, Marta dice, causada por el tema y fiel a mi propuesta de que la teoría psicoanalítica tiene que sustentarse en la clínica, publiqué en 1999 Imperativos del Super Yo, que en 2005 en portugués, bla, bla. Serie de casos clínicos que me hicieron retornar y retrabajar los textos de Freud y de Lacan. Marta, cuánto te agradecemos que sepas brindarnos esos relatos clínicos y con ellos poder alumbrar nociones tan difíciles como las que se juegan siempre alrededor del super yo, del objeto voz, del objeto mirada, etc. Bueno, que ha revisado la cita, que ha hecho una travesía en esta reedición, la de la tercera, la de la cuarta es hermosa e inmensa travesía, y dice, porque la insistente investigación que realizó sobre los enigmas y paradojas del superyo en la obra de Freud y Lacan aún no cesa. Bien, y yo considero que aún no va a cesar por más que tenemos la cuarta edición. Esta señora culpóloga, bueno, tiene un índice muy cuidadoso. Y cuando alguien sabe hacer un índice así cuidadoso, no abultado, cuidadoso, riguroso, es porque domina un tema. Esas son las pequeñas cosas que yo le chumeo, perdón el término chumeo, que les miro a los libros. Y ahora me voy a meter unos minutitos que me quedan con esta hermosa tapa que, bueno, es un cuadro que Dalí realiza respecto de Picasso. Es un cuadro particular, primero por el título que le da a Dalí, ¿no? Picasso, un hombre del siglo XXI, y después dice un hombre entre los genios, y nombra a Homero y a Cristóbal Colón, y una suerte de elogio e ironía al estilo Dalí. Yo quiero resaltar algunas cosas respecto de la imagen. Primero, cierta cosa burlesca, que creo que Marta no lo ha puesto, es una de las preguntitas que tengo ahí en la manga para hoy aprovechar el día, ¿no? Marta, es un burlesco de los pechos caídos y el clavel, y la piedra arriba de la cabeza, me imagino que también son motivos para elegir esta figura. Más allá de algo de cabra, de piel de cabra arriba de la cabeza, de unos sesos que se andan derritiendo, y bueno, la imagen atrae absolutamente por el vacío de los de la mirada en el vacío y por una lengua ahí que cae flácida, como cansada ¿no? de parlotear, y una cuchara que atraviesa desde la nuca y es muy sobresaliente. Y en la parte cóncava de la cuchara,
un pequeño laúd. Marta, lo elegiste a propósito, bien a propósito de ese laúd colocado ahí, disimuladamente, como a veces aparecen, ¿no?, las voces y justamente el lugar de objeto voz que a veces no se pesquisa con facilidad. Bien, las solapas, en una solapa encontramos una muy linda foto de Marta con toda su trayectoria académica, y en la otra contratapa encontramos los otros libros que tiene la autora, en donde si lo miramos, tanto sea en los libros que ella es autora como coautora, nunca abandonó el tema. El tema no la abandonó a ella. No es ahí una banda de Moebius entre ella y el tema que, bueno, no cesan y Dios quiera que no cesen. Después el libro tiene características que yo he aprovechado muchísimo, porque una vez se me ocurrió, cuando todavía no estaba jubilada, estaba en la universidad, proponer una investigación, cuando salió el libro en 2007, sobre el texto de Marta, exclusivamente. Ay, por Dios, que 3 años no nos alcanzaron para seguir toda la bibliografía que Marta recomendaba, y lo que nos vino de maravilla es algo que el autor, que los lectores, Marta, te van a agradecer muchísimo como autora, y que también habla de tu generosidad, que son estos cuadros. Estos cuadros generalmente un autor los hace para sí mismo, o alguien que va a dar una conferencia, hace su cuadrito y se lo queda. No lo dona. Y creo que esa es una característica muy grande de la transmisión que tiene Marta. Su acto generoso, su acto donativo, generoso, apostando a la formación de los analistas y también apostando al porvenir del psicoanálisis. Bien, por todo eso, sigo diciendo que vuelvan a reimprimir y que se vuelva a agotar una y otra vez, e invito a todos mis colegas a que sigan leyendo a Marta Jerez. Un beso enorme. Bueno, muchísimas gracias, Amelia. Vamos a continuar esta presentación con el doctor Alberto Cabral. Bueno, ahí conecté el micrófono. Bueno, la verdad, lo primero, un agradecimiento grande, Marta, por invitarme a participar de un evento festivo como es la presentación de tu libro, de la 4ª edición del libro. Es un alegrón para mí acompañarte, y bueno, también es un alegrón reencontrarme con colegas que hace tiempo que no veía, desde antes de la pandemia, de la Fundación, como Gabriela, como Elena Ermíguer. Es un momento de extrañar también porque hay ausencias, está la ausencia de Néstor. Yo le debo a Néstor también la posibilidad de haberme conectado hace unos 20 años más o menos con Marta. A partir de la conexión que hicimos, que fue en Fortaleza, en el encuentro sobre violencias que organizó la universidad, la Unifor, con el profesor Enrique Carneiro. A partir de ahí mantenemos con Marta una relación que no es tan asidua como la que evocaba Amelia, pero que ha sido una relación discontinuada, pero fértil, potente, porque cada reencuentro fue siempre un estímulo para profundizar cuestiones, para poner en debate ideas. Así que en ese sentido, discontinuada y fructífera ha sido nuestra relación. Y es un gustazo estar acá y que, bueno,
el motivo de la convocatoria tenga que ver con la 4ª edición del libro, que ya de por sí es algo poco frecuente, muy poco frecuente, que un libro en el medio psicoanalítico pueda tener una 4ª edición, además de las reediciones, ¿no? De las reimpresiones. Me parece que es un dato elocuente, que por sí solo habla de un efecto de renovación de lectores, que en definitiva es un efecto de renovación de transferencias alrededor del libro, alrededor de la autora, y en ese punto es indudablemente un éxito de transmisión, que tanto necesita nuestra disciplina, indudablemente. Así que me parece que Amelia evocaba los motivos, digamos así, las claves que podían permitir explicar el éxito editorial del libro. Y sí, yo creo que son indudablemente muy claras las razones que evoca Néstor. Yo por ahí más sintéticamente diría, ¿no? Como que aún a la vez las características de ser un libro de texto, en parte, porque es un libro de estudio dirigido a los estudiantes, se nota la impronta didáctica que tiene, inclusive los cuadritos que evocaba Amelia tienen mucho que ver con eso, pero también es un libro de consulta, es un libro de referencia para todos los que nos dedicamos o nos interesamos en profundizar esta temática. Me parece que en ese punto es invalorable el aporte, en esto coincido con Amelia también, de toda la recopilación minuciosa de las formulaciones de Freud, de las formulaciones de Lacan sobre el superyo, y es también un libro de investigación. O sea que son 3 rasgos que no están siempre presentes en un libro y que seguramente también tienen mucho que ver con la transferencia renovada que va generando yo creo que a esta altura podemos decirlo, en distintas generaciones, en generaciones sucesivas de analistas. Siendo que es un libro que en parte es un libro de texto, y que Marta nos dice que buena parte de las reediciones y de las reimpresiones fueron suscitadas por la demanda de estudiantes, de camadas de estudiantes, es un libro que sortea con mucha soltura uno de los riesgos del libro de texto, que es la clausura, el cierre. Y es claro que Marta, que además de docente, es docente de psicoanálisis, está muy consustanciada con la tarea de transmisión del psicoanálisis, evita el riesgo del cierre, de la clausura conceptual, y en ese punto funciona muy como habiendo incorporado, asimilado esa formulación tan rica de Flaubert que menciona en el texto, que me resultó todo un hallazgo, yo no la conocía, cuando habla de que el frenesí de la conclusión es una de las manías más funestas. Me parece que es una referencia que sería bueno que todos nosotros tengamos presente, porque es un riesgo, indudablemente, la manía, la tentación de la clausura, de la conclusión, del cierre. Y es claro que Marta lo sortea con soltura. Por ejemplo, cuando nos dice en el prólogo a la 2ª edición, nos dice: mi investigación me lleva a la hipótesis, y menciona la hipótesis, pero me parece que ahí también aparece el sortear el riesgo de la clausura y también la humildad de Marta, ¿no? Que después de tanto tiempo de trabajar, de minuciosamente, de investigar, presenta hipótesis, y en ese punto elude también la tentación, la seducción del cierre. Y creo que ahí aparece también, ¿no? La otra pata del libro, de referencia, de texto y de investigación.
y que tanto se juega alrededor de lo que Marta misma nos dice, de que no se trata de lo que sería más sencillo, y que la inteligencia artificial hoy por hoy nos puede entregar en bandeja, que sería la persecución de un término, ¿no? Lo que la inteligencia artificial no puede hacer, con la soltura que hace Marta, es perseguir un concepto, y perseguirlo a los Sherlock Holmes, realmente, con un espíritu de empresa, de persecución, de aislamiento, de escudriñamiento, de profundización, y, y que me parece que ahí es que Elida Fernández habla, y me parece que es muy apropiado, de la paciencia de alfarero con que Marta persigue su concepto. Y es lindo este término, me gustó el término de Elida, porque en algún punto resuena esta paciencia de alfarero con la noción de artesanía analítica que trabajó Winnicott, que entre nosotros trabajó Willy Balanger, y realmente se la ve trabajando artesanalmente a su material, a Marta, tanto en lo conceptual, tanto en lo bibliográfico, como en la minuciosidad de los testimonios clínicos que nos ofrece. O sea que hay algo efectivamente artesanal en el trabajo que Marta nos comparte. Yo me gustaría ubicar por ahí dos cuestiones para compartir con ustedes, para intercambiar por ahí. A partir de ahí se puede desgranar alguna pequeña pregunta que en realidad es un estímulo para disparar la locuacidad de Marta en relación a estas temáticas, que tanto nos gusta, que tanto nos seduce. Una tiene que ver con algo que mencionaba Amelia en el comentario, en el lindo comentario que hacía al comienzo, y que tiene que ver con el aporte que Marta hace a renovar la terminología con la que abordamos conceptos que de tanto ser transitados corren el riesgo de terminar agotando la expresividad que podían tener originariamente. Y en Marta vemos un esfuerzo por renovar la terminología que permite renovar las perspectivas desde las que nos acercamos a ciertos cuerpos de ideas, ¿no? Me gustó mucho en ese punto, creo que es en el capítulo 11, y es un recorte arbitrario, como todos los recortes, pero bueno, tenemos 15 minutos, el libro es extenso, la problemática es muy extensa, pero este jueguito, esta dupla, este binario que Marta establece alrededor de las nociones de ancestro y de espectro, me resultó rico, muy rico, y me pareció una forma renovada de abordar y de echar nueva luz sobre toda esta problemática que tanto nos desvela, teórica y clínicamente, alrededor de ese pequeño mito y ese pequeño balurdo que nos legó Freud. El mito del parricidio, la constitución del tótem, la regulación, que de ahí se desprende, la normativización, que de ahí se desprende, pero el agregado del mito, ¿no? Que a ese padre del cual va a surgir el tótem se lo devora canibálicamente, y en ese punto todos somos tributarios también de la incorporación de lo que de real habitaba la figura de ese padre, en el sentido de convocatoria al goce, en el sentido de convocatoria al exceso. Esta temática que tanta riqueza tiene en la clínica y tantas aristas tiene desde un punto de vista teórico, y que tanto desgrana Marta a lo largo del libro, de distintos tramos del libro, indudablemente se enriquece, recreando, reformulando la terminología con la que intentamos abordarla. Me parece que ubicar la dimensión simbólica, si queremos decirlo así, de la herencia paterna, la herencia buena del padre por el lado de la referencia al ancestro,
y la referencia mala, la herencia malévola, dice en varios lugares del libro Marta, por referencia al espectro, tiene además muchas resonancias para nosotros, analistas, que hemos leído el Seminario 6 de Lacan, el fantasma del padre de Hamlet, el Ghost, y para analistas argentinos tiene también la resonancia de La sombra terrible de Facundo, porque La sombra terrible de Facundo, la sombra es también una de las traducciones posibles del Ghost, ¿no? No nos vamos a meter acá a 2 días de las elecciones en una discusión acerca de Sarmiento y Facundo, pero es claro que en la visión que Sarmiento nos proporciona de Facundo, bueno, hay algo del orden de esta dimensión espectral, que también tiene todas las resonancias que después se agregan con Derrida. O sea que son muchas las aristas, las perspectivas, las nuevas iluminaciones que sugiere Marta alrededor de una temática que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, pero que se recrea, se adquiere nuevas aristas, hace visibles nuevas aristas con esta renovación terminológica, que por supuesto no es solamente terminológica, por esto mismo que estoy tratando de compartir. El otro punto, si creo que me alcance el tiempo, que me gustaría, aunque sea mencionar, porque me parece muy rico, es alrededor del capítulo 11 del libro, ¿no? Donde Marta trabaja, y lo trabaja en forma muy rica, muy precisa, toda la temática del más allá del padre, y que lo dice en forma muy linda, ¿no? Como que el más allá del padre, que también es una temática que nos desvela, supone, dice ella, el triunfo del deseo sobre la cobardía del sometimiento superlógico. Es una muy linda formulación, la va desarrollando alrededor de un trabajo minucioso, artesanal, como diría Willy Baranger, sobre el texto de Freud y la perturbación del recuerdo en la Acrópolis, y ahí propone también introduce un par de conceptos que me parece muy rico, que es cuando ella nos habla del amor hereje y del amor canalla, del desamor canalla. Me pareció muy rico, también ahí se construye un binomio que me parece que ofrece mucha riqueza para seguir pensando, ¿no? Y para pensar sobre todo cuestiones que tienen que ver con la transmisión, porque alrededor de esta dupla del amor hereje o del desamor canalla, podríamos incorporar otro término, ¿no? Que sería el de la fidelidad canina a los textos reverenciados. Entonces yo ubicaría el amor hereje como justamente herético en relación a esa fidelidad canina con la que muchas veces los analistas nos acercamos a textos consagrados. Y bueno, esa dimensión de la herejía, esa dimensión transgresiva en la lectura, me parece que es un capital que es importante que podamos conservar y que podamos transmitir también, todos aquellos que estamos ligados a la transmisión, para hacer de la disciplina que intentamos transmitir algo vivo y no algo encerrado en los moldes que heredamos de los maestros que tuvimos y que valoramos, pero respecto de los cuales Marta nos convoca a ser heréticos. Yo cuando lo leí me resonó una formulación de Foucault que me gustó mucho cuando la leí, que en castellano la tenemos en un texto de los 8 o 10 textos que están editados por La Piqueta en Microfísica del Poder. Bajo ese título hay agrupados unos textos realmente riquísimos de Foucault. Uno de ellos, hay varios que son entrevistas, Foucault era un maestro a la hora de responder entrevistas, uno de ellos es una entrevista sobre la geografía. Me dio risa porque uno lee el título, entrevista sobre la geografía, y se imagina que va a ser lo más árido que puede haberse escrito, que puede haberse preguntado, porque
para la gran mayoría de nosotros la geografía es algo árido. Pero bueno, es muy rico lo que despliega Foucault al respecto, son muy lindas las preguntas que le formulan, y en un momento se los leo, porque va muy de la mano de esta referencia al amor herético que nos trae Marta. Foucault evoca la noción griega de cresis, que supone un hacer uso, hacer un buen uso de. Eso es la cresis. Y entonces ahí dice, el único reconocimiento que se puede testimoniar al pensamiento de un autor es precisamente utilizarlo en el sentido de la cresis, deformarlo, hacerlo chirriar, mientras los comentaristas se dedican a decir si se es o no fiel. Es lo que yo llamo fidelidad canina a un autor. Foucault elige lo otro, que es hacer un uso que supone un abuso, pero que no está exento de rigor, porque supone conocer muy bien al autor, al que se quiere deformar, hacer chirriar, emitir sonidos. ¿Para qué? Para exprimirle nuevos sentidos, porque ese es el secreto de un autor que merece el nombre de autor. Es un padre de textos que merece ser exprimido, merece ser sacudido. Esto Lacan también lo menciona en la forma divertida, irónica, en la clase 6 del seminario 20, si la tienen presente, vale la pena leerla. Se ve que Lacan está un poco mosqueado, pero desde la ironía capta el efecto de satisfacción que pese a todo le produce la edición de un libro que acababa de salir en ese momento, es el 73, de dos autores cuyo nombre se reserva, pero de los que dice que lo felicita. Y lo felicita a sabiendas de que son dos detractores que se han dedicado a cuestionar seriamente uno de los textos de Lacan, que es la instancia de la letra. Y es muy divertido porque Lacan ahí dice que, bueno, que detrás del odio que destila la lectura que ellos han hecho de la instancia de la letra, uno como analista, y es Lacan analista, no puede dejar de pescar a la pareja que siempre acompaña al odio para los analistas, que es el amor. Entonces él siente que detrás de ese odio hay un intenso amor por su texto y que deplora que entre sus seguidores, fidelidad canina, no haya habido hasta el momento, es muy divertido, un texto que esté a la altura del texto de estos dos detractores. Es muy divertido, muy irónico, pero podríamos decir, utilizando los términos de Marta, que es como si Lacan animara, impulsara a sus alumnos a practicar un amor herético para con sus escritos, que pueda desprenderse de esa fidelidad canina repetitiva que termina empobreciendo todo escrito y todo autor. Un poco en la línea, esta es la última referencia que convoco, a la almohadada de Gombrowicz, el escritor polaco que estuvo durante toda la Segunda Guerra Mundial, lo pesca la invasión de Alemania a Polonia, estando en Buenos Aires, y se queda. Se queda y empieza a frecuentar el underground de la intelectualidad porteña, donde encuentra rápidamente un lugar, sus textos empiezan a ser muy valorados, pero siempre en una dimensión, no diría clandestina, pero sí de underground. Nunca fue alguien que fuera acogido por lo académico, por lo oficial, tampoco le interesaba mucho. Entonces tenía con Borges una relación tirante y la termina de rubricar cuando termina la guerra, está subido al barco que lo va a llevar nuevamente a Europa, le hacen un último reportaje y la última pregunta que le dirige el periodista es, bueno, y Gombrowicz, ¿qué le diría usted a las jóvenes generaciones de escritores porteños? Y entonces Gombrowicz lo mira, se ríe y dice,
Maten a Borges, muchachos, maten a Borges. Estamos nuevamente en la línea del amor herético, ¿no? En el sentido de poder ejercitar una violencia creativa y desmarcarse en ese punto de la fidelidad canina para con los textos con los cuales nos sentimos en transferencia, sin caer, porque ese es el riesgo que señala con mucha claridad Marta, en lo que ella llama el desamor canalla, que tiene que ver con el olvido de la referencia, con una apropiación que no resguarda la filiación en la cual el autor se inscribe. Bueno, dije última referencia, si tengo un minuto más. Estamos en tiempo, ¿no? Estamos en... Bueno, última referencia porque son todas las cosas que me disparó esta cuestión del amor herético y que tiene que ver, el profesor Enrique lo ha de conocer muy bien, así que se la menciono simplemente, el manifiesto antropofágico de Andrade, del 26, que es tan rico porque justamente el manifiesto antropofágico en 1926 es el puntapié de un movimiento que propone justamente lo que podríamos pensar como un amor herético para con todo el patrimonio de la cultura europea, respecto de la cual los surrealistas brasileños, en una posición de avanzada, proponían una lectura antropofágica, esto es, devorarlos canibálicamente, y en ese punto destruirlos, pero para poder hacerlos suyos, para que de esa apropiación pudiera surgir después un acto creativo original, no mimético. Bueno, yo lo que me gustaría muchísimo que Marta alrededor de todo esto nos pudiera hablar un poquito o muchito de la experiencia con la Fundación Sigmund Freud, porque me parece que la Fundación Sigmund Freud es no un proyecto, una realidad institucional en el psicoanálisis argentino que aúna el mérito de mantener referentes en distintas figuras y corrientes del lacanismo sin quedar pegada a ninguna de ellas. Podríamos decir, sin hacer fidelidad canina con ninguna de ellas. Y en el libro de Marta encontramos referencias a Miller y no podríamos decir que Marta es una analista lacaniana milleriana. Y me parece que ha tenido la ductilidad como para preservar institucionalmente una autonomía que a la vez tenemos que pensar que ha sido garantía también de la autonomía de su pensamiento, del de ella y de toda la camada de analistas que ha formado y que la siguen, y que se mantienen entusiastamente nucleados alrededor de la Fundación. Así que me gustaría que nos comentes algo. No te diría el secreto, porque no hay un secreto seguramente, pero a todos los que estamos preocupados por transmisión del psicoanálisis e institucionalización del psicoanálisis, el testimonio de la Fundación Sigmund Freud es un ejemplo enriquecedor y estimulante. Así que muchas gracias, Marta, por el libro, pero por todo lo que venís haciendo además del libro. Bueno, muchas gracias. Continuamos ahora con la exposición del querido Enrique, el doctor Enrique Figueredo. Le cedo la palabra. Bem, muy buenas noches, mi querida Marta. Para mí es un honor estar en esta noche de la cuarta edición de tu maravilloso libro. Yo creo que es más que un libro, ¿no? Es una referencia a una obra de vida, porque el libro en sí mismo, las voces, no comporta toda la producción que en él contiene. No sé si me explico con eso, ¿no? Porque a cada momento que yo me voy al libro de Marta, lo utilizo en las clases de posgrado, de doctorado, de maestría en Brasil, en Pernambuco, en Fortaleza, donde sea, descubro algo, ¿no?
Y eso me lleva a pensar que no es solamente un libro, ya es un clásico, ¿no? Y se lo digo con mucha tranquilidad, ¿no? Lo que tú has construido a partir de la voz del super-yo, Marta, ¿no? Seguramente que nos invita a pensar como un autor debería se portar en tanto autor, o como autor, a resolver como que escribir una obra. Por la meticulosidad, por la minuciosidad, por la seriedad con que tratas a tus escritos, ¿no? O sea, es dar envidia, una envidia de una envidia amorosa, ¿no? Para quien te conoce como yo en Brasil, a la vez que me siento muy honrado, muy orgulloso de estar aquí esta noche y representando, por la invitación que me hiciste, y con mucha responsabilidad, a todos que te conocen en Brasil. O sea, eres una autora de psicoanálisis conocida en todo el país, en todo el Brasil, ¿no? Yo y Marta nos conocimos a través de la Asociación de Psicopatología Fundamental, ¿no? A través de Manuel Berlín, que se fue, y una noche muy bonita, ¿no? Pero nos conocimos en Río de Janeiro, ¿no? En Petrópolis. Ahí estaba en Petrópolis, en un hotel, cuando llega alguien pelas espaldas y cantando la, ¿no? Y me da un abrazo muy amistoso, y yo no la conocía personalmente. ¿Quién es? Era Marta Jerez, ¿no? Y me acogía como un abrazo muy amistoso. Y desde allí, en 2002, 2003, 2002 creo, seguimos juntos, intercambiando momentos en Argentina, en Brasil, em São Paulo, em Rio de Janeiro e outras tantas capitais do país, não? Em Fortaleza, onde mais? Eu que sei, em Belo Horizonte, bueno, muitas cidades brasileiras. O hecho é que Marta é uma autora muito leída em Brasil, não? Ou seja, é uma autora que está como que é estudada, né? Constantemente em las investigações de curso de doutorado em Brasil. Ou seja, eu le enviei, eu creio que este ano, no começo do ano, que a Bolsa del Super-Yo está em las convocatórias para os alunos que querem entrar em doutorado. Ou seja, que é uma obra de peso, não? Por isso que digo que sem medo, que é um clássico para nós, não? E eu creio que não só para nós, porque por as palavras que escutei hasta agora e que também escutei de outros colegas de Argentina, é uma obra respeitada em toda a Argentina, não? E a Argentina é um país muito, a vez que é muito interessante, é muito complicado também com o psicoanálise, não? Que os críticos são pesados, nós sabemos, não? E Marta consegue como que passar por estas instâncias e impor-se como uma obra hermosa, não? Como dijo Amélia, não? Assim, de uma maneira que nos brinda, que nos regala, não? Conhecimento, profundidade e muita causa, não? Nos causa o desejo de ler. É isso, não? Bueno, Marta, además de ser uma pessoa muito séria, como psicoanalista, uma excelente clínica, é uma amiga que tenho que eu guardo em meu coração, em meu peito, já lo sabe, não? Dizia que ia a chorar, não? Eu creio que eu é que vou chorar quando começo a falar sobre nossa amistade e nossos trabalhos, não? Pero tenho muitas memórias, não? Do tempo do congresso esse onde estuvo acá Alberto Cabral, onde estuvo Amélia Imbriano, e Gabriela, e Malena, nosso querido amigo de la fundación, Alfredo Caro. Alfredo Carol, que também estuvo acá em Fortaleza no congresso,
¿no? Y también de mis idas a Argentina, de Marta Ciali, que también se fue, pero creo que hoy o ayer he leído algo de Gabriel o de Malena creo, ¿no? Que hacía referencia al Congreso de Santiago del Estero, que ha sido un congreso maravilloso también, que organizaba también Marta Ciali. O sea, tenemos muchos encuentros, ¿no? Pero todos nosotros nos reunimos en torno de esta mujer y aquí estamos hoy a subrayar la importancia de su obra, ¿no? Que es una obra que ya nos marca profundamente, que es Marta Jerez, ¿no? Bueno, con este prólogo ahora voy a comentar un poquito de esta cuarta edición, ¿no? Gabriel decía, bueno, se lanzó en 93, después 98, 2007, hoy estamos en 2023, y yo creo que tendremos la quinta, la sexta, la séptima, la octava, no sé qué edición, porque ya se trata de un clásico que estamos tratando acá esta noche, ¿no? De hecho, tiene un club de admiradores, y son admiradores muy críticos, o sea, y somos muy críticos, ¿no? Si tiene un club de admiradores es por algo, es por tu seriedad, Marta. Yo creo que ya lo sabe, ¿no? Pero no, está siempre bien que uno pueda escuchar eso en un momento como esto, ¿no? O sea, que amigos admiradores, pero tienes un grupo de amigos admiradores que son muy críticos, ¿no? Y cualquier espacio que uno encuentra para criticar de una forma muy seria también lo hacen. Ya lo sabemos que es así, ¿no? Pero tú eres muy generoso, como ha dicho Amelia, porque estás con cada página que escribe, estás diciendo, yo lo saqué de acá y yo estoy acá. O sea, no te limitas a hacer la referencia a Lacan o a Freud, trabajas con las ideas. Y eso que es interesante, ¿no? Y de una forma muy seria. Bien, ahora quería hablar sobre los caminos novedosos que tu obra nos regala, la cuarta edición, que está aumentada, ¿no? Sobre todo, yo no tengo la obra, claro, pero tú me regalaste el capítulo, 2 capítulos, para que yo pudiera leer, que son los capítulos que están aumentados en tu obra, ¿no? A mí me llamó la atención profundamente, yo creo que tú sospecharía o sospechaba que yo iba a fijarme en ese capítulo, ¿no? Que es el capítulo 23, ¿no? Ese capítulo me llamó atención en especial porque tengo mucho cuidado, mucho trabajo con el tema que ahí estás tratando en el capítulo 23, ¿no? O sea, es un capítulo muy contemporáneo, o sea, y que a la vez como que guarda el rigor, ¿no? De todo que tú has escrito en los capítulos anteriores, ¿no? Y además como que pone en escena una discusión muy seria, ¿no? O sea, ¿qué es que estamos viviendo en nuestros días? Con el tema de la invasión de las imágenes como si fuera la única forma de lenguaje que encontramos hoy día con nuestros jóvenes y sobre todo a través de la referencia al tema de la internet, al tema de las pantallas, como últimamente ven como que trabajando y escribiendo también. O sea, este capítulo en especial me llama muchísimo la atención. O sea, me llama la atención porque por muchos motivos, pero es una manera como hacer un contrapunto al escenario de una época que prima por formular y pregonar la muerte del inconsciente o la muerte del psicoanálisis mismo, ¿no? Por ello mismo, sus estudios con el tema del super-yo, ahora me refiero a la obra como un todo, en la clínica psicoanalítica son esenciales y forman una referencia de gran relevancia para muchos cursos de posgrado, maestría y doctorados en Brasil. Por eso, porque tiene la esencia de lo que estamos pensando y discutiendo hoy día. O sea, eso es un regalo para nosotros, porque tomas los temas de la actualidad y los conecta con los rigor del psicoanálisis. Eso para mí es un regalo que nosotros estamos recibiendo de tu obra, Marta. ¿Sí? Los caminos por los cuales se firma la muerte del psicoanálisis.
huye y reniega lo que pregona el psicoanalismo, cuando destaca en su esencia un inconsciente cuya referencia implica el padre. El padre. Tenemos que hablar del padre. Y Marta no se cansa de hablar del padre. Yo reniego a los psicoanalistas que hoy día como que están huyendo de hablar sobre el padre. Para mí, aquí en mi texto, yo llamo de casi psicoanalistas. Le falta algo. O ex casi psicoanalistas. Mas vamos a ver, ¿no? O sea, cuya referencia implica el padre, su constructo simbólico, su presencia, ausência y su decreto de desaparición, producido por medio del imperio pulsional de la imagen, como Marta va a tratar en el capítulo 23 de su cuarta edición. Este capítulo me hizo pensar a qué lugar se reserva al padre. Esa casi pecaminosa referencia que hoy día algunos casi psicoanalistas defienden su desaparición. Pobres casis. ¿Quién mata al padre? ¿Qué efectos son tomados de este acto? Ese recorrido Marta lo hace con extrema profundidad en todos los capítulos de su libro. Lo analiza desde el recorrido en la obra freudiana y asocia a los misterios del superior en Lacan. Sin embargo, los capítulos complementarios de esta cuarta edición, en especial el capítulo que trata de la mirada y voz planetarizada, permite la lectura sutil de una crítica a la posición de una mirada que no permite ver al sujeto o bien de un dicho que no sirve a una escucha, poniendo con eso un acento sobre la formación del malestar en la cultura en tiempos de hoy, a partir de la primacía de la imagen que no se sostiene. Marta nos brinda con una análisis importante deducida de la lectura que realiza a partir del seminario 11, cuando recorta un pasaje que Lacan apunta. Entre comillas, quizás los rasgos que aparecen en la actualidad de forma tan notoria bajo el aspecto de lo que se llama más o menos propiamente lo mass media, quizás nuestra propia relación con la ciencia, que cada vez invade más nuestro campo, quizás todo esto se aclare con la referencia a esos dos objetos, cuyo lugar en una término fundamental ya les indiqué: la voz casi planetarizada hasta estratosferizada por nuestros aparatos y la mirada cuyo carácter invasor no es menos sugestivo, pues por tantos espectáculos, tantas fantasías, no es tanto nuestra visión solicitada como suscitada la mirada. Eso es Lacan en los cuatro, seminario 11, los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Algunas consecuencias podemos destacar de las elaboraciones de Marta en este recorrido, a saber, el goce solitario y semi-autista, las soledades justapuestas, los pseudolazos. Son tres puntos que me llamaron muchísimo la atención en este capítulo, ¿no? Porque son movimientos que emanan de una economía neoliberal con efectos sobre el discurso del mestre. Son movimientos que los asocian directamente a toda la discusión del intento de la primacía del mundo de Narciso, y eso nos trae consecuencias no menos drásticas sobre la bordadura de las referencias simbólicas que Marta apunta en el capítulo 23. Toda vez que la imagen del viejo Narciso no se coaduna con una posible correspondencia, entramos de cara en el reino de las casi identificaciones, y eso promulga un estatuto del engaño que, una vez que se pierde las balizas o los límites de la imagen, ella se desborda en un movimiento de goce invasivo. Es eso lo que Marta nos enseña con el goce solitario y semi-autista. El desdobramiento produce justaposiciones y, consecuentemente, pseudolazos.
eso es una de las consecuencias del intento de borramiento del padre simbólico. En otro momento, Marta y yo discutimos en una bellísima mesa realizada en abril de este mismo año que uno de los efectos de esta operación se debe al empobrecimiento de la fuerza de los mitos en la era de Narciso. Exactamente porque el mito de Narciso depende de una lógica simbólica del otro. Narciso ni regula ni limita, sino que clama por el límite. Y el límite invita a la presencia de una ley que ordene y que no lo clasifique apenas, como sabemos, en la orden de una secuencia realizada por las varias formas de ordenar por el ordenador, que es una cuestión que Marta nos llama la atención en este capítulo, que me hizo pensar mucho sobre esa cuestión. Ordenar en serie o seriaciones es otra forma de adentrarse en las discusiones del reino de las imágenes justapuestas. Esta lógica, cuando asociada a los mandatos neoliberalistas, implica en una otra forma de se trabajar con las proposiciones totalitarias de goce, que, en consonancia con lo que defiende Lacan y que Marta profundiza en el capítulo 23, implica el goce planetarizado. Un viejo sueño de los discursos religiosos, cuando invita a los creyentes a obedecer a una única forma de goce. ¿No es acaso que una otra consecuencia que podemos pensar a partir de lo que Marta nos brinda en el capítulo 23 es que el desdobramiento de la imagen es una pileta infinita? No sé si hay esa expresión en Argentina, pero acá en Brasil tenemos las piletas, ¿no? Entonces, ahí, hoy se dice, es un hotel de lujo con 5 estrellas que tiene las bordas de la pileta infinita. O sea, que uno se pone ahí, se mete en el agua de la pileta y no tiene la borda. O sea, al final se mira hacia el océano, el mar. Es así. Esa es la borda infinita, ¿no? Hace con que el imperio de las imágenes plasmadas en el viejo Narciso clame por un espectáculo o simulacro casi religioso, cuando evoca los movimientos de las sectas radicalizadas con dimensiones de goce totalitarias también. Sin este límite, el imperio de las imágenes es de un más a gozar sin mediaciones. Es de una mirada que mira sin ver, por estar borrada por el exceso de goce. Este es uno de los efectos del intento de eliminación de la regulación simbólica del Padre. Un reino de imágenes desbordante, una especie de un mergulho en una pileta sin borda. O como solemos decir en Brasil, una pileta con una borda infinita. Una pileta con una borda infinita indica um movimento transbordante, enganoso, mortífero, agressivo. Há uma metamorfose neste movimento que se apresenta na relação que se dá entre Narciso e Eco. Temos que acordar disso também. Entre a imagem e a voz, que Marta trabalha neste capítulo muito lindamente, muito bonito, não? Entre a mirada de Narciso, que não vê, e a voz de Eco, que não se escuta por el castigo que ele impuso renuncia, a deusa da vingança. Este é o goce planetarizado também, que Marta nos chama a atenção no capítulo 23, que estamos enfrentando hoje dia, e que Marta soube perfeitamente nos oferecer nesta edição aumentada de Las Voces del Super Show. A voz de Eco é uma voz planetarizada hoje dia, uma voz de uma mera repetição. A imagem de Narciso contemporâneo clama por a metamorfose que articule o sostém simbólico e a palavra a partir do outro. Por isso, Marta, eu quero agradecer imensamente por el capítulo 23, não solamente, mas por toda tu obra e por tu existência. Muchas gracias. Gracias, Enrique, muchísimas gracias. Le damos la palabra a Alberto Santieri
para concluir con los presentadores. Bueno, gracias, Gabriela. En principio, un agradecimiento enorme a Marta, de quien aprendo cada vez que leo su obra y en el tiempo compartido, a través de su coordinación de la sección Psicoanálisis y Ley en el Sigma, junto a Malena y a Laura Capacete. La verdad que aprender tiene que ver con esta didáctica que trasunta el libro y toda su obra también, ¿no? Es infrecuente en la actualidad que una autora o autor dedique la centralidad de sus investigaciones y desarrollos a un mismo campo de interés, que lo haga con solvencia, que anude conceptos, que traiga las voces de los maestros para no adherirse caninamente por ahí a ellos, nutriendo al conjunto el cuerpo teórico de su propia experiencia clínica. Y en este logrado camino de obras confluyentes, las voces del superyo constituyen un puente en un presente de muros. Hace 100 años Freud prologó la traducción de sus obras al castellano, contándonos que se aproximó al idioma por el deseo de leer al inmortal Don Quijote. Es que luchó contra molinos de viento cuando hace un siglo diera vida al yo y el ello. Entre nosotros, y en opinión de Marta, debió haberse llamado tal vez el yo, el ello y el superyo, por contener ahí el trazado de la letra que hoy nos ocupa. El idioma de las investigaciones de Marta merece ser conocido, revisitado. 30 años en la misma dirección temática representan la gesta viva del psicoanálisis contemporáneo latinoamericano, con el arrojo de los pioneros. Los molinos de viento del superyo precisan que podamos planear nuestras intervenciones desde la trama simbólica que la autora sugiere y sostiene. Una de cuando el libro Las Voces comenzó a navegar, hace 30 años, en un comentario para la UAM México, de Umbelina Loiden Sosa, en una primera nota al pie del primer libro de Las Voces del Superyo de Manantial, ponían a Marta con H, Jerez Ambertini. Hoy Marta, sin H, es una de las puertas más destacadas del mundo psicoanalítico, y no tan solo, para entender al superyo y a sus implicancias en la clínica y en la cultura. Como en todo su recorrido, eran tiempos aquellos de prolíficas conferencias. Se escuchaba en la Facultad de Psicología, pero de la UNAM de México, disertar a Marta acerca de las culpas del inconsciente, también en 1993. Y recalando en la clínica, con teoría, después aclararé por qué hago esta introducción, que atraviesa toda su obra, rescato, entre muchos apartados, el caso que ella enuncia en el capítulo 21, entre el pasaje al acto y el acting out, por considerar que es relevante y revelador. Pone de manifiesto en ese capítulo qué es diagnosticar en psicoanálisis. A saber, la posición subjetiva que facilita que arribemos a un diagnóstico en transferencia. Permite no caer en la celada de la escena. Señala en el capítulo 22 acerca del Homo Videns de Sartori cómo la escena atrapa, algo contabas Enrique recién de tu lectura del capítulo. Bueno, en la clínica también la escena captura si no se escucha o no se sabe qué escuchar. Volviendo entonces al caso, la escena detrás de la escena del caso María versa en que el trabajo analítico ha permitido desterrar la posibilidad de una posición subjetiva melancólica. María llegaba a consulta luego de 3 terapias que concluyeron con el anzuelo ideal para pensar solo en una psicosis, a saber, sendos intentos fallidos de suicidio, en las 3 instancias arrojándose en situaciones de mucha gravedad, de un transporte público, de una escalera, situaciones de peligro que la dejaron con múltiples fracturas. Era preciso
para Marta desentrañar qué influía e impulsaba a María para quedar en posición de objeto deyectado, expulsada del deseo del otro. Las primeras entrevistas eran un raconto de inculpaciones, de sensaciones de insignificancia, de mortificación desbordante, pero nada de eso, dice Marta, que era más fenomenológico que estructural, aseguraba un padecimiento de orden melancólico. Hurgando más allá de la escena ofrecida, dedujo que la hiperculpabilidad remitía a un goce muy obsceno. El otro, en ese caso, los terapeutas anteriores, por ejemplo, quedaba siempre en una posición de incompetencia. Entonces, con su hipótesis de neurosis y no de psicosis, estructuró una táctica que describe muy bien en ese capítulo para intentar transferencialmente un movimiento. Fue no demostrar competencia, ofrecer un lugar de testimonio y no forzar la aparición de alguna verdad del lado del autorreproche. Fueron surgiendo, conforme se instaló en el análisis, recursos para acotar en transferencia su goce mortificante. Surgieron diversos síntomas y como neurótica le era posible reconocerse en el inconsciente. Apoyándose en la formación de síntomas, pudo acceder a nuevos ribetes históricos. Recordar, antes solo podía confrontarse al otro como desecho, punto en el que se la ubicaba a ella como melancólica, igual que la ubicaban los diagnósticos. Ahora podía interrogar al otro. Se trataba de formaciones del inconsciente que podían acotar el goce, interroga a Marta. ¿Goce del síntoma o síntoma como mensaje al otro? Diagnóstico diferencial, claro, si se puede responder a esto. Bueno, hubiese dicho Emilio Rodríguez, como en su fantástica biografía de Freud, Marta arroja su flecha. ¿Qué dice Marta? Síntoma como mensaje al otro. Define el diagnóstico. La letra había logrado cierto lugar entre saber y goce. Algo de la letra comenzaba a producir escritura. Los síntomas trazaban límites al goce del otro. Eso se le imponía superyoicamente a María y arrojarse se acotaba. Había un trabajo de análisis, despliega su historia con más enigmas que certezas, fue recuperando los significantes abolidos en el acting. Ergo, no estaba desabonada del inconsciente, no era psicótica, hubo un intenso trabajo analítico, en un caso muy grave igualmente, para separar el acoplamiento del deseo del otro con el mandato superyoico. De ahí la importancia de su obra y de sus lecturas. Allí donde la irrupción brutal del superyo dictaba arrojarse, fue viable instaurar la apelación al otro. Si la analista no escuchaba los avatares de esa camuflada neurosis, por darle consistencia al diagnóstico preexistente, la paciente deshecho hubiese sido arrojada de la cura posible. Las lecturas de Jerez San Martín son solidarias con lo expresado en la introducción de este volumen. Allí, decía Marta, su jugada quería una clínica diferencial de la culpa, referida a neurosis, perversión, psicosis y rasgos de carácter, entre comillas. O, como en el inmenso capítulo 16, 3 registros de la culpa en la cura, arma un verdadero faro para bucear la vastedad del tema. Recuerdo al respecto de este entramado, un recuerdo casual, porque estaba por agarrar el libro de Marta, se me cayeron unas revistas, y la que estaba arriba era una Imago Agenda de 2009, que habíamos armado con el nombre de Teoría sin Clínica, Clínica sin Teoría. Porque Jerez Ambertín tiende y entiende el puente necesario en esta obra, renunciando a encerronas parcializantes. No es una cosa sin la otra. No acciona desde la teoría prefijada para hacer coincidir a la clínica con ella. Recordamos tiempos en el hospital, en los ateneos clínicos,
donde había pacientes caratulados, como kleinianos, como freudianos, fichonianos tal vez, lacanianos. Las unilecturas obturan al sujeto y encorsetan la práctica. Esa era la clínica al servicio de la teoría o de lo que se quería comprobar. Entonces el paciente era un objeto de investigación, un objeto de la ciencia, entre comillas. Pero bueno, no acciona entonces desde la teoría prefijada, y hay teoría y clínica. Es que sin el desde dónde teórico es difícil ir. Sin lectura desde el caso por caso en la clínica nos quedamos sin saber. La ilustración de ese ejemplar la había hecho Leandro Salgado, era una bicicleta con ruedas cuadradas. En la práctica a veces se parece mucho el andar de algunos analistas a esa bici. Esto viene a colación con la posición que este libro representa y que Marta en su praxis de cómo hay que investigar, diagnosticar e intervenir clínicamente pregona. La autora tomó hace años un artículo de Fernando Reinach que fue publicado en el estado de São Paulo, en Brasil, y desarrolló el concepto de ciencia salame. Un único descubrimiento era publicarlo en cortes, en montones de cortes, en fetas, para generar muchos artículos científicos. El lector se veía obligado a unir las fetas para entender el todo si podía. Porque en la producción múltiple de ideas a favor de puntajes, becas y demás artilugios, concentro en la cantidad, el todo no es más que las partes. Este libro en permanente construcción entonces es fundacional. Va a fondo, no se queda en los costaditos. Valgan entonces las palabras, hoy a 30 años del comienzo de las voces, que pronunció la propia Marta en el homenaje hace ya 17 años al cumpleaños número 30 de la Fundación Freudiana Psicoanalítica Sigmund Freud, de Tucumán y Santiago del Estero, que es auspiciante de este evento. Marta dijo en esa ocasión, quizá esta apuesta que arriesgamos día a día en las cátedras, en los hospitales y en los consultorios, es por una verdad que nadie mejor que el sujeto del inconsciente freudiano puede ofrecer. Una verdad que se sostiene en la fragilidad de la palabra, una verdad que no circula por el test, las pastillas o los escáneres del cerebro. Una verdad azarosa siempre en cuestión, una verdad no toda, una verdad sin certezas. Una perla para el final. En la última línea del libro, el último párrafo, en el apartado que aparece en este volumen, al final, también con las citas de Lacan, Marta pone la última cita, la 40 más 1. Es la única cita más 1 de todo el libro. Y pregunta, ¿se ocupó Lacan del superyo? Deja que responda el propio Lacan en el seminario 18. La única cosa de la que nunca traté es del superyo. Marta, sugerente, se ubica en ese más 1 a la cabeza de la investigación que nos reúne de estas páginas. Dejo una pregunta, tal vez, en investigación, ¿de qué hay que poder salir para poder entrar? Quien se ha aventurado a este mar que tiñe toda subjetividad, lo dice en actos, Marta, ensayando nuevas respuestas sin matar las preguntas. Por eso este libro. Navegar es preciso, decía Pessoa, y cantaba Caetano. Y la nave va, por eso este libro. Muchas gracias a todos ustedes y al panel. Muchísimas gracias, muchas gracias Alberto, gracias a los cuatro. Y bueno, me parece que sería hora que le demos la palabra a Marta Jerez para que vaya contestando alguna de todas estas preguntas que te han arrojado. Amablemente, me parece, y con mucho cariño, te han dejado algunas preguntas pendientes. Abrí micrófono. Bueno. Sí, acabo de abrirlo al micrófono. ¿Se escucha?
¿Sí? Sí, Bueno, perfectamente, Marta. bien, bien. Bueno, antes que nada, mi agradecimiento a los colegas que han hecho esta presentación, a Gabriel Abad, por la Fundación Sigmund Freud y el Instituto Jacques Lacan, a Amelie Imbriano, a Alberto Cabral, a Enrique Figueiredo Carneiro y a Alberto Santiago. También quiero agradecer en esta oportunidad a Leandro Salgado, editor de Letra Viva, que fue quien me estimuló, me asustó para que yo revisara, ampliara y escribiera nuevos capítulos para esta cuarta edición. Y también quiero agradecer a nuestro colega Darío Rodríguez de la Fundación Sigmund Freud, quien organizó esta reunión. Y también a todos los que esta noche están acompañándonos. Un gran agradecimiento. Sé que hay colegas de Los Ángeles, de México, de Costa Rica, de Brasil, de Colombia, de Chile, que tiene su importancia por la pregunta que hizo Alberto Cabral, que voy a contestarle. Pero lo más interesante, voy a empezar con la pregunta de Amelia Imbriano. Efectivamente, Amelia, yo intenté varias veces abandonar al super yo. E intenté salir primero con las voces, después con imperativo del super yo, que eran los casos clínicos, y yo traté de salir del super yo y me fui hacia la vida amorosa. Recuerden cuando hice todo mi trabajo y escribí mucho sobre las clandestinidades del amor, la seducción de lo prohibido. Y resulta que cuando salí hacia ese campo, me encontré de nuevo con el super yo y con la culpa en la vida amorosa. Es decir, que no me podía librar del super yo. Bueno, dije entonces, voy a meterme en el campo de la vida amorosa y del sacrificio. Y me encontré de nuevo con el super yo cuando escribí mi libro sobre el sacrificio. Y dije en otro momento, bueno, ya estoy harta de esto, que no me abandona, como bien dijo Amelia, el tema no me abandona a mí ahora. Me fui hacia el campo de la venganza, que fue mi último libro del 2016. Y cuando trabajé Venganza o Culpa, me encontré de nuevo con el super yo. Y qué decirles de la dimensión que tiene hoy la venganza ligada a la crueldad del super yo en estos tiempos que estamos viviendo. En estos tiempos donde tiene auge la mirada y la voz planetarizada, que como un eco se filtra en cada uno de los sujetos, carcomiendo el deseo inconsciente, carcomiendo lo simbólico y sembrando un mandato de goce. Estamos en una época donde, la verdad, yo no esperaba este auge, Amelia. Y entonces decidí sí, hace 2 años, cuando Salgado me empujó a sacar otra edición, y me empujó Néstor Braunstein, que siempre me acompañó en cada uno de mis libros y siempre me instó a no abandonar las hipótesis, por más descabelladas que a mí me parecieran. Yo lo primero que hacía era mandarle esas hipótesis descabelladas a Néstor, con la cual, como con Enrique, nos divertíamos mucho jugando y trabajando. Entonces, Néstor también me empujó a hacerlo, me dijo, sí, tenés esos 2 capítulos y tenés mucho más, que después lo agregué en imperativos del super yo. Pero entonces lo que yo quiero decirles es que la verdad que yo no pensé que la cuestión del super yo iba a tomar la dimensión que hoy tiene en el mundo. Les diría que me asusta esa dimensión. Yo hubiera querido, cuando escribí este libro hace 30 años, pensar que había salidas más auspiciosas para el mundo. Pero a medida que uno va estudiando más el neocapitalismo y el mandato de la sociedad de consumo, del capitalismo, consume, consúmete, y
y cómo las masas caen de rodillas ante ese mandato, que es casi un mandato religioso y al que se lo obedece, es como para espantarse. Es verdad que nosotros tenemos muchas armas y muchos recursos para trabajar esta cuestión. El asunto es que nos hagamos escuchar y que no cesemos de instar a que se nos pueda escuchar en lo que trabajamos al respecto. Con respecto a la pregunta de Amelia, efectivamente yo me encontré con esa pintura de Dalí en el Museo de Dalí. Y entonces, que es una caricatura y que ya había ahí una ruptura entre Dalí y Picasso, en realidad lo hace para burlarse de Picasso, pero cuando yo entré a esa sala donde estaba esa pintura y me encontré con ese objeto mirada, con ese vacío, y esa lengua que sale, y dije, ahí está el objeto voz y el objeto mirada. Las personas que me estaban acompañando, que no eran psicoanalistas, deben haber pensado, esta está loca, entra aquí y dice esto. Me quedé un buen tiempo mirándolo, y la verdad que me pareció importante, me pareció usar el humor negro, que es el único antídoto que tenemos contra el super-yo, y usarlo en la tapa para llamar la atención y convocar a esta cuestión de la mirada y la voz, y esa piedra que nos pesa en la cabeza y que no nos deja a veces circular por el deseo inconsciente. Entonces me pareció que sí, que diste en la tecla con respecto a esto, y creo que eso se une de alguna manera con lo que plantea Alberto Cabral, que es esta cuestión que a mí me interesó trabajar, lo del espectro y el ancestro, y qué poco peso que tiene hoy el ancestro en nuestra sociedad y en nuestra subjetividad. Es como si se hubiera cortado la filiación y nacimos todos de un zapallo. Entonces, no hay filiación, no hay genealogía, no hay respeto por la historia, y entonces no es raro que aparezcan instancias donde tenemos que glorificar a quienes son supuestamente los dueños de Malvinas, léase los ingleses, o tenemos que glorificar a quienes les tenemos que pedir perdón porque se luchó por la independencia en América Latina. Es decir, que tenemos estas proclamas que nos dejan muy perturbados, porque uno dice, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos pidiendo? Y ahí está el peso del espectro, que es como un fantasma que recorre y que va ordenando y que va poniendo los imperativos de goce, ¿no? Y entonces me parece que sí, que es muy importante que podamos apelar a los ancestros. Mi libro de sacrificio termina con un sueño que yo tuve en la casa de San Martín, en Boulogne-sur-Mer, donde tuve el privilegio de dormir 2 noches, y uno de los sueños de esas noches me generó todo el libro de sacrificio, porque las cosas que yo soñé ahí fueron espantosas con el espectro y el ancestro. Y hablando con viejitos de Boulogne-sur-Mer que me contaban las historias de San Martín, y lo mal que San Martín lo pasó, y entendiendo por qué San Martín se fue a exiliar en un lugar de paso, es porque a San Martín no lo querían, ni los pueblos de América Latina, ni los españoles porque había luchado contra España, ni los franceses porque había luchado con los franceses. Entonces el hombre estaba ahí en un borde para escapar en cualquier momento. Es decir, por eso yo digo que héroe tan precario, tan lleno de hilachas, que es importante que lo veamos como espectro y como ancestro. Y lo bajemos de todas esas estatuas, monumentos y cosas que se quieren armar, porque lo tienen todos los países, ¿no?
Yo andando por Brasil me encontré con varios de ellos, andando por México me encontré con varios de ellos, en Colombia también, lo sabe el amigo Uribe que está ahí. Entonces me parece que esta es una época donde sí recorren más los espectros y nosotros tenemos que convocar a los ancestros, a los nombres del Padre, a pesar de que hay una instancia de ir más allá del Padre, pero sirviéndose del Padre. Y ahí hay una cosa que tomo junto entre lo que dijo Amelia y lo que dijo Alberto Cabral, porque sí, yo planteo que el fin de análisis es el resultado, da como resultado un amor hereje. En realidad, estos libros son el resultado de mi análisis, de mis análisis, de muchísimos años. Estos libros son los testimonios de mis análisis. Y yo creo que en mis análisis, empezando por Jean Rivière y terminando con las analistas que hice mis últimos análisis en Buenos Aires, aprendí, no, porque esto no se aprende, fui construyendo como alfarero la cuestión de que para crecer en psicoanálisis es preciso deconstruir siempre. Reconocer los ancestros, pero deconstruir y no ser, como dice la frase que hace, no tener fidelidad canina. Y creo que ahí hago el contrapunto entre el amor hereje y el desamor canalla. Porque justamente hubo un momento en la discusión del psicoanálisis donde parecía que se inclinaba a decir que el fin de análisis era encontrar al sujeto con el desamor canalla. Y yo digo que mucho cuidado con esto, porque el desamor canalla constituye que alguien se constituya como el que sabe, que no reconoce ninguna afiliación y que no reconoce al otro. Y esto, como posición canalla, es peligrosísima. El susto que tenemos hoy, hablando del espectro que recorre el mundo, es que nos encontramos con tantos canallas que nuestros ojos, nuestros oídos, no da pie para pensar por qué tantos. Pero esto es lo que ha generado el neocapitalismo. Y entonces está el auge del desamor canalla. Por esto es que yo agradezco mucho a Alberto Cabral, que dice, que me pregunta la relación entre el libro de las voces imperativos, todos mis libros, con la Fundación Sigmund Freud. Y sí, yo creo que ha crecido en el patio de la Fundación Sigmund Freud. Ha crecido ahí y ha crecido con los colegas de la Fundación Sigmund Freud, que han sido los que más se han atrevido a cuestionar, a los que más han expurgado mis conceptos y me han cuestionado, en discusiones muy fuertes. Y yo les agradezco muchísimo, porque han permitido este crecimiento. Y es que la Fundación Sigmund Freud nace como un acto de desamor, un acto de, perdón, no de desamor, un acto de amor hereje. Porque formar parte de una institución psicoanalítica en Argentina, como le debe pasar a muchos de los colegas de los otros países, cuando vos vivís a 1500 kilómetros de la sede central Buenos Aires, no te queda más remedio que ser filial. Y la filial tiene que repetir lo que dice la Casa Central, sea la filial de Argentina con Buenos Aires o la filial de Buenos Aires con París, o con Londres en la época careniana. Hay que repetir lo que dice la metrópolis. Y yo me encontré con que yo no iba a repetir lo que decía la metrópoli, que justamente mis análisis daban pie para esto. Entonces fue cuando tuvimos una reunión, una larga noche, que creo que duró hasta las 5 de la mañana, donde los colegas de la Fundación Sigmund Freud
me instaron a que pudiéramos tomar una posición en Buenos Aires de ruptura con cualquier sede central. Llámese EOL, llámese Convergencia, me salió Divergencia, Convergencia, cualquiera sea. Y es así como empezamos a crecer y le llamaba la atención a nuestros colegas. ¿Cómo era posible que una institución de Tucumán, 1.500 kilómetros, no teníamos demasiado dinero, invitamos a un psicoanalista con distintas filiaciones y formaciones? Lo único que pedíamos era independencia. No nos pongan como con fidelidad canina, no la vamos a tener. Alguna gente se negó. No, si usted no es filial, de acuerdo que una nos pidió hasta que entregáramos la silla y los pizarrones. Nosotros no acordamos, ¿no? Independencia. Y esto es lo que nutrió el trabajo de todos nosotros por años, donde siempre mi insistencia a todos los colegas de la Fundación, mientras jugamos en el patio, es escriban, háganse conocer, crezcan desde la institución con nombre propio, no se constituya nadie con fidelidad canina. Y esto es lo que nos ha permitido este crecimiento. También ha permitido ese crecimiento un trabajo conjunto con Néstor Rausten en México. He ido 15 años a México a trabajar en esas reuniones de la UNAM, como dice Alberto Santier, donde a mí me producía algo, y aquí están como testimonio varios colegas de México esta noche, en reuniones en la UNAM con 1.500 personas, 2.000 personas, hablando y discutiendo de psicoanálisis. Bueno, ahí se nutrió una fortaleza grande. También viniendo muchos colegas de México, Néstor, Frida Sal, a Tucumán, pasaban directamente de México a Tucumán. ¿Cómo no pasaban por Buenos Aires? Y luego también el trabajo que hemos hecho muy intenso en Brasil, hasta que tuve la suerte de encontrarme con Enrique Figueiredo Carneiro en Petrópolis, y a partir de ahí nació un trabajo conjunto que sigue hasta el día de hoy, en presentaciones conjuntas de libros, y un trabajo en muchas ciudades de Brasil. Entonces yo creo que hay que instar a los colegas a no tener la fidelidad canina y a poder tener este amor hereje, que de alguna manera las palabras de Enrique lo traen. Hemos tenido severos enfrentamientos en Brasil con muchos colegas que tenían fidelidad canina, y hemos seguido así, con esa independencia, también Enrique en Fortaleza y en Pernambuco. Y creo que ahí es importante lo que dice Enrique, porque cuando yo escribí el capítulo 23 sobre el objeto voz y el objeto mirada planetarizada, no pensé que esta planetarización iba a tomarnos tanto como estamos el día de hoy. No lo pensé. La verdad que les digo que yo estoy más asombrada que nunca por este impacto y por la fuerza que tiene la cuestión de la pulsión de muerte y la destrucción con la cuestión del super-yo. Por eso, Enrique, te agradezco que hayas recordado este capítulo. Mientras hablo, quiero decir que también la Fundación Sigmund Freud ha formado analistas en Tucumán y en Santiago. Hemos armado un equipo grande de trabajo, tal es así que los congresos más grandes que se han hecho tanto en Tucumán como en Santiago del Estero. Y seguimos trabajando conjuntamente. Y escuchándolo a Alberto,
Santier, uno dice, qué bueno que es tener un analista que persigue los archivos. Es buenísimo tener un analista que persigue los archivos, porque Alberto Santier es un analista que persigue las filiaciones, los archivos, los ancestros y los espectros. Cuando yo necesito algún dato importante, hablo con Alberto y le digo, Alberto, ¿vos te acordás? Ya te lo busco. Entonces, como es difícil escapar a un archivo, Alberto Santier, gracias por recordarme lo que trajiste hoy. Porque efectivamente eso da cuenta de una trayectoria y los intentos de alguien por salirse de un tema y la dificultad de salirse del tema. Cuando cada vez te das cuenta que podés escribir más, investigar más. El año pasado trabajé en un seminario sobre el objeto voz en Lacan y la cabeza se me abrió con respecto al libro. Y este año estoy trabajando los nombres del padre y la cabeza se abre mucho más. Es decir, que yo creo que te agradezco mucho, Alberto Santier, porque has recordado hitos de mi trayectoria en relación al psicoanálisis, en relación a lo que pienso del diagnóstico en psicoanálisis y el trabajo que un analista se toma con un caso clínico, sobre todo cuando sabemos el impacto y el miedo que producen los analistas las llegadas de pacientes con reiterados intentos de suicidio. Pero creo que hay que poder poner la escucha y hay que poder poner ahí la posibilidad de la construcción en un caso, donde efectivamente el caso que vos mencionás, yo lo puse casi al final del libro, porque a mí me sorprendió el fin de análisis de esa mujer, que presentándose con el significante superyoico ideal del yo, NN, termina con el significante ideal del yo, y despegada del objeto A, B. Brigitte Bardot. La verdad que para mí fue una sorpresa. Pasar de la NN desaparecida a una mina, a un minón con las insignias de Brigitte Bardot fue, la verdad, que bastante sorprendente. Son las sorpresas que nos llevamos los analistas y de las que tenemos que hablar más seguido. A veces no hablamos, es como si nosotros supiéramos lo itinerario y entonces hicimos así, salió un zapallo. No salió un zapallo, salió un trabajo. A veces es logrado, a veces no es logrado, hay que decirlo. Pero creo que es preciso que demos cuenta de los itinerarios, de los trabajos, de los éxitos y de los fracasos. No siempre los éxitos. Yo quiero dar cuenta muchas veces de los fracasos en la cura, porque es importante que lo den. Pero bueno, sobre todo lo que más me interesa en el día de hoy es agradecerles a todos. Cada uno de ustedes me ha hecho recordar momentos que vivimos, que seguimos viviendo. Por algo pedí a cada uno de ustedes hoy su contribución. Hay muchos colegas que han hecho muchas contribuciones en relación al libro. Sé que está entre nosotros Ana María Ruch, de Río de Janeiro, que me ha hecho el prólogo para Imperativo y Super Yo. Muchos colegas, si yo nombro, como dice Atahualpa, yo tengo tantos hermanos que no los puedo nombrar. Bien, entonces, esto es lo que tengo para decirles. Agradecer a todos, esperar que todos los patios de las instituciones psicoanalíticas crezcan y que nadie quede con fidelidad canina, porque creo que la fidelidad canina es lo que nos ha llevado a este estado de cosas que estamos viviendo hoy en el mundo. No podemos hacer del psicoanálisis una práctica religiosa. Tenemos que hacer otro tipo de práctica. Y cuando se nos insta a hacer una práctica religiosa,
creo que tenemos que poder romper, haciéndonos cargo de la consecuencia que implica nuestro acto. Eso me lo recordaba en el análisis Villon Rivière. Nada, querida, te va a resultar fácil si no haces lo que quiere la banda. Villon le llamaba la banda a los grupos de fuerza psicoanalítica. Si no haces lo que quiere la banda, te va a costar caro. Si haces lo que quiere la banda, vas a costarte barato, pero vas a ser nadie. Y yo creo que esa enseñanza tiene que quedarnos a todos. Bien, es lo que tengo para decir esta noche, donde tal vez porque teníamos que trabajar la cuestión de las voces del super yo, la computadora de mi consultorio ha fallado y estoy aquí en un pasillo de casa teniendo esta hermosísima reunión con ustedes. Muchas gracias, Marta. Pero antes de cerrar, quería pedirte un segundo más porque, como vos sabés, el doctor Gustavo Geirola desde Los Ángeles quería decirte unas palabras. Así que, Gustavo, te abrí micrófono y te doy la palabra. Bueno, gracias, Gabriela. Buenas tardes, buenas noches a todos. Feliz de estar en este evento. Yo creo que leí la versión de Manantial hace miles de años, cuando yo conocí a Marta en Tucumán y podía tener un contacto con esto que fue creciendo, hasta que la pandemia creo que lo hizo crecer todavía más, porque desde ese lugar marginal de Tucumán, o del noroeste en el que yo viví, de pronto uno aprende un montón de cosas y se hace una onda expansiva. Este año, por resultas del seminario de Marta, al que puedo ya asistir otra vez, gracias a la tecnología, he tenido la oportunidad de releer la cuarta edición de este libro 2 veces ya, porque Marta sabe que estoy como en un silencio en su seminario, porque estoy escribiendo algo que iba a ser un articulito, como siempre, de poquitas páginas, y ya es como un libro de 170 páginas, completamente herético, y la verdad, espero que no sea canalla, pero en la lectura del libro, para alguien como yo, que no soy un clínico y que he estado en contacto con el teatro y la literatura, el del libro me parece, Marta, asombroso. Trato de imaginarte así como si fuera una especie de estampa medieval, sentada con la obra de Freud, leyendo y releyendo en distintas direcciones, avanzando, regresando, porque lo que más me parece fascinante de tu libro es cómo vas rastreando este movimiento del pensamiento, sobre todo de Freud, en avanzar, retroceder, rectificar, desdecirse, volver a plantearlo, que es también lo que vos haces en tu seminario. Dejarnos la posibilidad de cuestionarnos, de no aceptarte, en algunos casos de pensar otra cosa y de discutirla, y creo que el texto tiene ese movimiento fascinante de tu pedagogía, y que este año, por razones de esto que estoy escribiendo, lo he tenido que leer 2 veces, y primero en la versión online cuando salió, y luego me hice traer de letra viva la versión impresa, y realmente seguir ese hilo, ¿no? Y como dijeron aquí, porque ya casi todo ha sido dicho, dejar encima las puertas abiertas para que eso continúe, no cerrar, no clausurar. Y eso me parece un mérito enorme de tus libros, porque también leí este año otra vez el de Culpas y Deudas, y tengo que darle una ojeada a la de Venganza, porque ahí hay cositas que son muy importantes. Pero bueno, yo quiero simplemente decirte que te he seguido, te he aprendido, la amistad, el cariño,
ver a la fundación en su crecimiento, a sus discípulos, a los que la integran, este intercambio constante. Para mí es realmente con Gabriela, con María Elena, con los que están aquí, con otros países, realmente compartir un espacio de mucha motivación, de mucha movilidad. Eso creo que es lo que uno tiene, por lo menos yo, valorar en tu persona, en tu enseñanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, habría mucho para decir. Yo, como miembro de la Fundación, tengo mucho para decir. Tengo años de agradecimiento filiatorio con la obra de Marta y con ella como maestra, y creo que en lo que yo estoy diciendo estoy hablando por muchos de mis colegas. Y sobre todo, Marta pensaba lo que se construye trabajando, ¿no? Lo que se construye en tiempo de trabajo. Yo me acuerdo un año que estudiamos el año entero Tótem y Tabú. Creo que hemos sacado así, realmente, cosa por cosa, ¿no? Y ese trabajo, creo que justamente es eso lo que te lleva a la producción y a poder tener un amor hereje y no la canallada, que es al tiempo que estamos asistiendo, ¿no? Es la cuestión que no hay tiempo para desmenuzar, para pensar, para trabajar, para articular la clínica. Incluso en la clínica parece que ahora no hay tiempo para escuchar, que hay que cortar, todo el tiempo cortar. Y bueno, creo que en la Fundación justamente vos has propiciado siempre ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de trabajo, de estudio, de escucha, y es lo que hoy en día todos acá estamos agradeciéndote. Agradezco también a Gustavo Girola, y quiero decir algo que dice Gabriela, y que no tenemos que olvidarnos como antídoto para el super yo, que es buenísimo trabajar mucho, pero hay que trabajar y divertirse. Y por eso es que en mis seminarios mucha gente que va ingresando se sorprende que la rigurosidad conceptual y clínica se mezcle con el chiste, con cantarse un tanguito en medio de una clase, un pedacito de ópera, juguemos en el bosque mientras el lobo no está. El problema es que el lobo está muy encima de nosotros ahora y que hay que poder jugar, trabajar y producir. Y no ceder al deseo. Compañeros, muchísimas gracias por esta noche. No ceder al deseo y adelante. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, desde la Fundación Sigmund Freud, agradecemos Marta. la presencia de todos ustedes, la presencia de los 4 colegas que de manera tan hermosa han presentado este libro, de Marta Jerez, y la presencia de todos los que acá están, esta fiesta que hemos podido hacer hoy. Así que les agradecemos mucho. Bueno, Gracias, Marta. Gracias a todos. Gracias. Gracias Muchas a todos, gracias, gracias Marta. Marta, gracias Alberto, Gabriela. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias a todos. Gracias. A todos. Buenas noches. Gracias. Buenas Tiago. noches. Gracias. Chao. Chao. Gracias.